Bueno, acabamos de hallar el desplazamiento en cada uno de los intervalos o en cada uno de los tramos. En el punto B, ¿qué nos dicen? ¿Alguien que me colabore? Desplazamiento total del movimiento. Exacto. Y aquí es donde yo les voy a dar unas pistas. A veces nos piden cosas que de pronto las sacamos de la lógica. Y esa lógica es nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si ustedes van a un supermercado y cogen artículo por artículo y relacionan ustedes el gasto total de compra, ¿cómo lo sacaría? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo sacaría el gasto total si yo voy a un supermercado a comprar artículos? ¿Cómo saco el gasto total? A ver, ¿qué se les ocurre? No es difícil. ¿Qué dicen? ¿Cómo sacarían el gasto total si van de compras? Es lo que te estoy preguntando en otras palabras. Ustedes no han ido de compras, Sí, así sea de videojuegos, así sea de cosas de tecnología. A ver, si van a comprar varias cosas, ¿cómo saben el gasto total que tuvieron? cuando todo. Ajá, correcto. O sea, tocaría sumar todos los datos. Exactamente. Eso es lo que quiero que ustedes se vayan dando cuenta. Ah, fíjate que no tienes necesidad de estar estudiando tanto algunos conceptos porque tú eres capaz de sacarlos por simple deducción. Entonces ya tú sabes que el, eso fue allá en los gastos. Como aquí estamos hablando de desplazamientos, ya no se llamaría gastos totales, sino desplazamiento total. Entonces, en el desplazamiento total tengo que sumar cada desplazamiento que ocurrió. Por ejemplo, el desplazamiento de A, ¿qué más? Sumarlo con el desplazamiento de quién? De B, ¿qué más? C, de C. Y C. Mira que ese es algo que tú aplicas en tu vida diaria, más el desplazamiento en D. Ahí te la encierro en una nube para que sepas tú cuáles son las que siempre vas a tener en cuenta para este tipo de ejercicios. Entonces, como ya yo me sé el truco, lo acaba de decir Camilo, ¿verdad? Entonces, bueno, desplazamiento total sería igual a ¿qué? ¿Cuánto me dio en el A? En el A te dio 100 kilómetros. Kilómetros. En el B, ¿cuánto me dio? 0 O sea que tengo que sumarlo, ¿verdad? a 0, sí. Más en el de C que me dio ¿cuánto? 75. Y es negativo, ¿verdad? Sí. No podemos obviar el negativo. Y en el último, que nos dio ¿cuánto? 100 kilómetros. 100 kilómetros. Los que son positivos los colocamos directamente positivos. No nos vamos a complicar tampoco porque ya eso nos ahorra a nosotros el paso. El que sí es negativo hay que colocarlo entre paréntesis porque hay que hacerle el otro paso, que es destruir el paréntesis. Entonces, lo que nos enseña matemáticas es que cuando hay un paréntesis hay que desarrollar primero lo que está dentro del paréntesis. Lo demás se escribe igual. Aquí tenemos menos, más por menos, y ya sabemos que ahí nos da menos. ¿Menos qué? 75 kilómetros más 100. ¿Cuánto nos daría todo eso?
Ya esa es nuestra respuesta en ese punto B. ¿Cuánto nos daría? 125. 25. 125 kilómetros. ¿De acuerdo? Esa sería mi respuesta para el punto C. El punto B. Algo que no hayan entendido de esa parte. Está todo clarito ahí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la parte D? La parte, perdón, C. ¿Calcular qué cosa? El total del movimiento. No. La distancia, Ah, la distancia en cada intervalo. intervalo. En cada intervalo. Miércoles, profe, ¿cómo hago yo esa distancia? Esa distancia no es más, nada menos que el recorrido que hace. Y ese recorrido en física siempre lo vamos a sacar tomando el valor siempre positivo. Ese valor positivo, ¿cómo se saca? Simplemente con una propiedad que se llama valor absoluto. Ya voy a colocar, esto lo conocemos, ¿verdad? Ese es el desplazamiento, ¿cierto? Y voy a colocarle una propiedad matemática que se llama valor absoluto. Consiste en colocar dos barras verticales, como las vemos ahí en rojo, y eso lo llamamos valor absoluto. Matemáticamente, ¿qué es? Es el valor positivo. Se va a mirar como una distancia. Las distancias siempre las vamos a medir positivas. Las distancias siempre son positivas, nunca van a ser negativas. Lo que sí son negativos son los desplazamientos, que son los vectores. Entonces, esas distancias siempre se van a tomar positivas. ¿Cómo así, profe? Ahora nos damos cuenta en el ejercicio. Aquí que estamos diciendo que la distancia se representa con X es igual al valor absoluto del desplazamiento. Como ya lo hemos hallado en el punto A, en cada intervalo, vamos a hallárselo. Vamos a hallar la distancia en cada intervalo también. Entonces, formalmente, ¿cómo haríamos, profe? Usted haría esto. Distancia, que es la primera distancia, la de A, es igual, se coloca valor absoluto del desplazamiento. ¿Cuál es el primer desplazamiento que hallamos? El de A. Entonces te dice ahí, profe, mire cómo voy a hallar la distancia. La distancia de A es igual al valor absoluto del desplazamiento de A. ¿Y cuánto me dio a mí el desplazamiento de A? Lo coloco entre el valor absoluto. ¿Cuánto me dio? El valor de A, Ajá. 100 ¿100 qué? Kilómetros. kilómetros. Entonces aquí mira, en matemáticas eso se le llama valor absoluto de 100 kilómetros. Y el valor absoluto siempre ¿es qué? Positivo. Entonces tú, Positivo. ese número como es positivo, sigue siendo más positivo. Queda igualmente positivo. 100 kilómetros. De la misma manera vamos a seguir el modelo. La distancia de B es igual
al valor absoluto del desplazamiento de B. Y esto es igual al valor absoluto. ¿Cuánto vale el de B? 0. 0. 0 kilómetros. Y valor absoluto de 0 kilómetros es el mismo. 0 kilómetros. Seguimos con el mismo modelo. La distancia de C es igual al valor absoluto del desplazamiento de C. Y ese valor absoluto de C, ese desplazamiento de C, ¿cuánto nos dio? Menos 75, pero aquí es positivo, o sea, 75, ¿no? Ajá, exacto. Aquí lo estamos tomando el paso a paso, ya. El que sabe enseguida dice, no, 75, profe. Entonces colocas, como dices tú, 75 kilómetros positivos. Y finalmente tendríamos la distancia D, que sería igual a el desplazamiento de D que es igual al desplazamiento de D, ¿cuánto nos dio? 100 kilómetros. 100, 100 kilómetros. Y valor absoluto, por supuesto. Con más razón, positivo, 100 kilómetros. ¿Qué nos tocaría en la parte D? ¿Qué dice la parte D? Distancia total recorrida por el móvil. Ajá. Y ya yo les di pista ahorita de cómo se calcularía. ¿Qué tendríamos en cuenta ahí? Distancia total recorrida por el móvil. ¿Cómo la hallaríamos? ¿Cómo hallamos el desplazamiento total? Profe, se suma cada tramo. Eso, correcto. Ahí donde tendríamos que nosotros estar pendientes siempre cómo damos solución. Fíjate que son parecidas. Ya no hablamos de desplazamiento, sino de distancia total. Entonces yo tendría que sumar la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3 y como ocurrieron ¿cuántas distancias? 4. Debe aparecerme a mí 4 distancias sumadas. Y procedo a eso. Entonces, distancia total es igual. ¿De dónde saco esa distancia, profe? Bueno, ahí ya las tienes. Ahí ya las tienes. ¿Cuánto nos dio la distancia A? Y la primera. Kilómetros. 100 kilómetros. ¿Cuánto nos dio la distancia 2? ¿O B? 0, 0, 0. ¿Cuánto nos dio la distancia 3? ¿O C? 75. Y finalmente, 100. 100 kilómetros. Y eso es un valor de 275 kilómetros. Correcto. Un total de 275 kilómetros. Correcto.
Fíjate cómo hemos desarrollado un ejercicio. Mira, y esto precisamente es lo que te están tomando de análisis en el ICFES. Si tú eres capaz de decir el desplazamiento, si eres capaz de calcularlo, hallar una distancia, ahora, bajo la característica de avanza, recuerda que son 3 características. ¿Cuál es la otra? Una avanza. ¿Cómo se llama la otra? Ese lo tomamos de acuerdo a la gráfica. Desplazamiento. No, desplazamiento es todo lo que analizamos. Avanza, lo contrario de avanza. Se mantiene y retrocede. Exacto. Avanza o retrocede o no cambia. ¿Cambia de qué? Posición. Esa es la parte que nos falta ahí. En A, ¿qué pasa? Aumenta. O sea, Avanza. vamos a colocarlo acá. Viene que no me aparece la... Allá. Avanza. ¿En qué intervalo avanza? Entre 0 y ¿qué? Cero y... ¿Cero y qué? 0 y siempre. 0 y 2 ¿Cero y 2 qué? horas. Horas, correcto. En B, ¿qué pasa? ¿Qué pasará en B? ¿Avanza, retrocede o no cambia de posición? No cambie de posición. No cambia de posición. ¿En qué intervalo no cambia de posición? Kilómetros. Entre 2... Bueno, entre 2 y 4 ¿4 qué? horas. Horas, correcto. Recuerda, cuando me dices intervalo, me tiene que decir entre qué hora o qué segundo o qué minuto, de acuerdo a lo que tenga el eje del tiempo. ¿Qué ocurre entre el intervalo 4 a 6? Díganme a ver. ¿Qué ocurre? Igualito como el IFE te la estoy colocando. ¿Qué ocurre? ¿Avanza, retrocede o no cambia de posición? Retrocede. Retrocede. Correcto. Para que no se te olvide. Avanza, el vector va ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Sí, Retrocede, el vector va ¿hacia dónde? hacia abajo. Hacia abajo. No cambia de posición, el vector va paralelo al eje del tiempo. Completamente horizontal. Bien. ¿Qué ocurre entre 6 horas y 8 horas? ¿Qué ocurrirá entre 6 horas y 8 horas? A ver. ¿Qué ocurre entre 6 y 8 horas? Avanza. Avanza. O mejor dicho, ¿qué ocurre también 6 a 10. entre 8 y 10 horas? Avanza también. Entonces podríamos ahí combinarlo, ¿verdad? En una sola expresión. ¿Cómo le diríamos? ¿El móvil qué?
El móvil avanza entre 6 a 10. ahí es que horas. Correcto. ¿Me comprendieron todo eso? Fíjate, todo ese proceso uno tiene que hacérselo en una gráfica. Cuando tú dominas todo esto, cualquier gráfica no te va a causar trabajo. Es básicamente lo que se toca mucho en las pruebas del estado. Miremos acá. Eso que acabamos de hacer allá es todo lo que vemos aquí abajo. ¿Sí lo vieron? Miren que ahí está desarrollado. Este sería uno para aceleración. Esto sería uno para... Esta sería la tarea de ustedes. Ahí la tienen. Para el día de hoy. Ahí se los voy a compartir. Me confirman allá si les llegó. Voy a dejar de compartir acá un momento. Por WhatsApp. Sí, exacto. Espérate un momento. Igual de todos modos, ustedes las fotos que tomen y desarrollen tienen que mandármelo por allá por el de evidencias, que es el de Classroom. Esa es la parte, el punto 1 de la guía, de evaluación de esta guía. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un momentico allá. Y ahora sí me confirman si lo recibieron. Está un poco pesado el internet. No carga la... Sí, ya, profe. Se los mando ese pedazo que es... Eso tienen que colocarlo. Acá no carga. No he podido abrir el Classroom. No sé si ustedes tienen dificultad también con la conexión hoy. Bueno, no es que por la lluvia. ¿No? Física de 10. Ya no, ya logré. Allá debe... El tema se llama análisis de gráficos. Allá en Classroom lo pueden encontrar también. ¿Se lo mandamos por dónde, profe? Por Classroom, yo lo estoy colocando allá. Ok. ¿De acuerdo? Bueno, entonces estamos en comunicación ayer. Estamos en comunicación. Ya les mandé la guía. Bueno, listo, profe. Chao, profe. Bueno, Chao, profe. Chao, profe. Ya, profe, claro. ok. Ahí está la guía que nos sale acá.
A ver si se grabó la otra. Quédale, convertir. Que no finalizará.